vais a sorprenderos. Puede tardar un día. Un día. En este consiste nuevo hobby de las rusas, normalmente de las rusas. Siempre nos gusta gastar dinero. Eso no lo voy a eso no lo voy a negar, ¿vale? Tengo una noticia buenísima para vosotros. Hoy os llevo conmigo. A los chicos no les gusta esto nada. Pero así es la realidad. Así somos. Hola a todos, gente. Me llamo Alia y este es mi nuevo vídeo en este canal. ¿De qué vamos a hablar hoy? Me preguntaréis. Pues yo os diré. Si incluso os digo el tema, como se llama, ¿no? No os vais a entender qué es eso. ¿Qué es eso de que está hablando ella? Pues vale, os lo voy a decir. El tema es ozón. ¿Qué? Bueno, pues sí. Ozón, Valdres, ¿no os suena? Pues nada, hoy vamos a hablar de esto y bueno, os voy a contar todo con pelos y señales. Y bueno, os contaré primeramente qué es lo que yo digo, lo que yo nombro Ozón o Valdres. Pues vale, Ozón y Valdres son dos plataformas en línea, son muy parecidas a, no sé, Amazon, lo que sea, sí, más o menos es así. Pero la principal diferencia entre la tienda Amazon, que funciona en línea y bueno, hace las entregas a domicilio, y Ozón y Valdres aquí en Rusia, es el tiempo que lleva el pedido, la entrega. Vale, yo verdaderamente nunca he pedido una cosa a través del internet en una tienda como Amazon. Bueno, en el extranjero, perdón. Y bueno, pues nada, aquí sí, lo hacemos cada día. Cuando yo estuve en España, nunca había pedido nada. ¿Por qué? Porque, bueno, llevaba mucho tiempo, no sé, mucho trámite y me pareció, no, vale, bueno, me parece demasiado tarde lo que voy a esperar, ¿vale? Demasiado, o sea, mucho. Y aquí, lo digo porque no sé cuántos días tarda Amazon exactamente, pero aquí lo que tarda en llegar tu entrega, bueno, el tiempo que lleva esto, vais a sorprenderos. Puede tardar un día. Un día, imaginad, ¿no? Porque, por ejemplo, hacemos un pedido, ¿no? En internet, ¿vale? Hacemos el clic, ya está, ¿vale? Está procesando el pedido, después te pone la fecha, mañana estará en, bueno, tu punto de recogida. Increíble, ¿no? Increíble. Por ejemplo, ¿qué podemos comprar? Me preguntaréis en esta tienda. Lo que sea. Hay de todo, os lo juro, de todo. Podemos comprar, no sé, comida para los gatos, comida para los perros, para, bueno, los humanos, para los extraterrestres, lo que sea, al parecer, ¿no? Literalmente es así. Muchas personas compran, no sé, muebles, comida, pelotas para jugar al fútbol, por ejemplo, al baloncesto, lo que sea, ruedas, bueno, esas cintas para los coches, ¿no? Todo, hay de todo. Entonces, vamos a hablar más sobre, bueno, cómo funciona esa cadena de esas tiendas en línea. Ahora lo voy a explicaros. Como he dicho anteriormente, hay un montón de esas tiendas. Sí, ya es una cadena, entonces hay un montón de esas tiendas a cada paso. Y tengo una noticia buenísima para vosotros. Hoy os llevo conmigo a una de estas tiendas. Vale, anteriormente he mencionado dos tiendas, ¿no? Dos, o sea, empresas serían, ¿no? Amazon no, Ozón y Valdres. Amazon no lo tenemos aquí. Entonces, son muy parecidos, pero hoy vamos a ir a Ozón, ¿vale? Y al final del vídeo yo voy a contar qué diferencia yo veo personalmente entre estas dos tiendas. Vale, gente, como acabo de deciros, estas tiendas, bueno, hay un montón de estas tiendas por toda la ciudad, por todo el barrio. Por ejemplo, ahora mismo estoy yendo a una tienda de estas y se ubica a unos 2 minutos
a pie de mi casa, de mi portal. O sea que mi portal está aquí, ¿no? No puedo enseñarlo, pero está en aquella casa, ¿vale? Enfrente de mi casa. Entonces, hay un montón. Y, o sea, otra tienda se ubica a unos 7-10 minutos, ¿no? De mi portal. Entonces, ya, como podéis ver, os voy a dejar un mapa donde voy a enseñar la multitud, que bueno, hay un montón. Lo vais a ver. Y también quería decir otra cosa para vosotros. Es algo muy cultural, algo muy particular de nosotros ahora, de los rusos, que ya hace un par de años, ya que existen estas cadenas, bueno, esta cadena de estas tiendas, y entonces durante estos años ya obtuvimos una costumbre nueva, que es, ir de compras, pero en línea. Ir de compras significa hacer un clic en internet, la entrega va a estar en el punto de recogida más cercana en un día, en 2 días, lo máximo normalmente que tarda, y después pasar por este punto de recogida, ya tener, felicidad, ya está. Entonces, en este consiste nuevo hobby de las rusas, normalmente de las rusas. ¿Por qué? Porque, bueno, a nosotras nos gusta mucho comprar muchas cosas útiles, tanto útiles como inútiles. Bueno, siempre nos gusta gastar dinero. Eso no lo voy a eso no lo voy a negar, ¿vale? No lo voy a decir por todas las mujeres y chicas de Rusia, pero bueno, personalmente yo sí. Bueno, mi círculo social también. Entonces, como a la mayoría les gusta mucho gastar dinero en estos puntos de recogida, en estas tiendas como Wildberries y Ozon. Si te gusta el contenido y te está aportando valor, puedes apoyar el canal dándome un café escaneando este código QR. Aquí lo voy a dejar por un par de segundos por si quieres hacerlo. Y si ya lo has hecho, pues muchas gracias, de verdad. Entonces, así sí que seguimos. Una cosa más, aquí tenemos una desventaja, pero no para nosotras, chicas, sino que para los chicos. Que bueno, si por ejemplo tenemos padres, abuelos, novios, amigos, normalmente lo que hacemos es, hola, no sé, por ejemplo, Marcos, hola, no sé, cualquier nombre, ¿no? Hola Marcos, bueno, ya has salido del trabajo, entonces pues podrías por favor pasar por el Wildberries, pasar por el Ozon y recoger mi pedido. Sí, hay 30 cosas que yo había pedido. Pues sí, recógelas, por favor. Pues así es la rutina y a los chicos no les gusta esto nada. Pero así es la realidad. Así somos. Bueno, como también he dicho, ya hacer un pedido en Wildberries o en Ozon significa un tipo de hobby. Y para mí y para muchas chicas es más como, ¿sabéis? Deslizar los reels en internet. Como lo hacemos para, no sé, no importa si un reel es útil o inútil, es interesante o no interesante, si la cosa que estamos a punto de pedir es útil para nosotros, es práctica o no, pero también es como para relajarnos, ¿no? ¿Sabéis? Es como un hobby, pero este hobby no hay muchas desventajas en este hobby, sino que gastamos dinero, sí que es una desventaja. Y bueno, ¿qué más os puedo decir? Sí, para mí es como deslizar los reels y deslizar también los productos, las cosas que no necesitamos y también necesitamos a veces en estas aplicaciones. Las aplicaciones son como no sé cómo explicaros, son como un lugar que nos atrae y no podemos encontrar la salida de este lugar. Y es todo, ya es un lugar de donde no podemos salir de esta aplicación, deslizando. A las 2 de la noche, bueno, de la mañana será, no más. En Rusia decimos de la noche, por cierto. O sean las 11 de la mañana, no importa, no importa la hora, siempre estamos haciéndolo. Normalmente las chicas, pero tampoco digo que los chicos no lo hacen. Chicos, ahora mismo estoy a punto de entrar en una de estas tiendas, del punto de recogida, mejor dicho, porque no es tanto como una tienda,
offline, sino que es el punto de recogida de una tienda en línea, ¿vale? ¿Sabéis? Entonces eso. Y nada, estoy a punto de entrar, entonces no voy a decir nada, pero os voy a enseñar para no intimidar a la mujer que está trabajando ahí. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puedo deciros, yo tengo ahí dos entregas. La primera entrega será para mí. Eso será una rodillera más o menos así, un bandaje, no sé si se llama así o no, pero bueno, una rodillera para fijar la rodilla porque tengo una lesión y por eso no la necesito, ¿no? Y después mi hermana me hizo una sorpresa. Hoy, os lo juro, fue así, es así. Hoy me escribió mi hermana. Alia, tengo un regalo para ti, puedes recogerlo en Ozon. También es una ventaja, chicos, porque, por ejemplo, ¿cómo se hace? Ahora voy a entrar y bueno, lo voy a explicar mientras estáis viendo, ¿ok? Lo voy a explicar todo. Mira. Así es como se ve la entrada al punto de recogida. Bueno, mejor dicho, a dos puntos de recogida a la vez. Uno de Valbridge y el otro de Ozon. Sí, están bajo el mismo techo, exactamente. Ahora mismo os invito a entrar dentro conmigo y ver cómo es ahí. Bueno, pues entramos y a la izquierda podemos ver la puerta que nos lleva a Ozon. Y en unos metros a la derecha nos espera otra puerta, pero ya de Valbridge. Los sonidos que escucháis son de los escáneres, de los códigos QR que sirven para marcar los productos que compramos. La ventaja crucial de estas dos tiendas es que puedes pagar por el producto después de haberlo revisado en el punto de recogida y haber comprobado que todo está bien y que te conviene. Hablando de las cosas que diferencian Ozon y Valbridge, según mi opinión, claro, es que Valbridge es más orientado a ropa, calzado y productos baratos. Aunque sí que es cierto que en Ozon también hay una variedad buena de ropa y a buen precio. Ozon es de tipo todo en uno, parecido a Amazon. Electrónica, libros, cosas de hogar, etc. Bueno, pues también Valbridge suele tener precios más bajos, aunque los precios más altos de Ozon los justifican productos que son más oficiales o de marca. En cuanto a devoluciones, en Valbridge es muy fácil hacerlo, especialmente ropa, y mientras que en Ozon es más formal y a veces tarda más. Ya, gente, acabo de salir de este punto de recogida. Se me olvidó el español porque estuve hablando en ruso. Y bueno, hay que ponerse a la onda de español. Pero bueno, chicos, ¿de qué estoy hablando? He recogido dos pedidos. Un pedido mío y otro pedido también mío, pero es de mi hermana. Entonces lo pidió mi hermana antes para mí, para que lo recogiera yo. Después en mi punto de recogida más cómodo, más cercano para mí, ¿vale? Ella no vive aquí en este barrio, en su barrio también hay un montón de estos puntos de recogida. Y nada, chicos, ahora tengo una rodillera, así que no voy a tener el cuerpo sano, eso espero. No voy a lesionarme más. Y bueno, umbrella, quería decir umbrella, ¿qué está pasando con mi cabeza? Y un paraguas, exactamente, porque bueno, hace un par de días llovió mucho y ella quiso hacer una sorpresa para mí y sí que es una cosa útil porque mi hermana no es de las personas que compran unas cosas inútiles, son más prácticas para ella que tienen ser, ¿vale? Y antes de terminar, si te interesa la cultura eslava, su idioma y quieres conectar con personas reales, aquí te dejo el código QR para descargar la aplicación Latislava. ¿Ya? ¿Hecho? Muy bien. Entonces ahí puedes conocer a chicas eslavas que quieran practicar español contigo. Si ya está hecho, pues ahí te veo. Entonces eso, y creo que ya es el final de nuestra historia hoy de Valbridge y Ozon. Os he contado bastante. Si tenéis más preguntas sobre estas dos tiendas, me podéis dejar todo lo que sea en los comentarios que os preocupe y lo vamos a hablar poco a poco en los próximos vídeos, ¿vale? Suscribid a nuestro canal, escribid comentarios como siempre, chicos. Ya lo sabéis, como siempre. Y nada, os dejo con esta nueva información, ¿vale? Así que venid a Rusia para probar la realidad magnífica de estas tiendas en línea que te van a entregar
cualquier cosa por un día o menos.